Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy les voy a compartir cómo tejer estos broches para cabello. Acabo de subir un tutorial en mi otro canal que es de un vestido de unicornio. Les voy a dejar en la descripción del video el enlace por si aún no lo han visto. Y bueno, para hacer juego con ese vestido tejí estos broches para cabello con el mismo diseño que es de unicornio. Estos están muy fácil de realizar, ocupamos muy poquito material y miren, aquí les muestro. Tengo forrada la parte del broche y después realicé la decoración. Están tejidos en la técnica de ganchillo crochet. Si estos broches te gustan y quieres aprender a realizarlos, no te pierdas a continuación el paso a paso. Para realizar estos broches para el cabello voy a trabajar con hilo cristal, que es el mismo material con el que trabajé el vestido. Estos son los colores con los que voy a trabajar, que es el color amarillo, verde agua, el color rosa, morado y el principal, el color blanco. Vamos a necesitar nada más un poquito en color negro para las pestañas. Voy a tejer con un gancho de 2 milímetros. Voy a necesitar tijeras. Voy a trabajar sobre estos prendedores metálicos. Esto es un modelo ovalado y son de 5 centímetros. Voy a necesitar pegamento. Pueden usar silicón frío o caliente. Y una aguja para estambre. Yo voy a usar estos broches, pero los voy a forrar. Voy a hacer una cadena y ahora voy a abrir el broche y lo voy a doblar un poquito hacia atrás para poder tejer aquí. Entonces voy a iniciar aquí pasando con un punto deslizado por la cadena que tejí. Aquí voy a ir ocultando esta hebra de inicio y lo único que voy a hacer aquí es trabajar medios puntos hasta terminar de forrar. Vamos a hacerlos un poquito ajustados para que nos queden bien aquí sobre el pasador. Voy a ir tejiendo cada punto y voy a ir ajustando de esta forma. Voy a continuar hasta llegar a la parte de arriba haciendo medios puntos. Voy a tratar de contar los medios puntos que voy a realizar aquí para trabajar la misma cantidad en el otro lado. Aquí tejí un total de 17 medios puntos. Ahora llegué aquí a la parte de arriba y aquí voy a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos. Estos medios puntos los vamos a acomodar aquí en la parte de enfrente. Y ahora a partir de aquí voy a contar los 17 puntos que tejí en el otro extremo. Estos 6 puntos fueron para dar vuelta aquí. Entonces ahora aquí voy a hacer los 17 puntos. Aquí ya tengo también los 17 medios puntos. Ahora en esta parte de aquí atrás voy a hacer, ya que llegamos aquí a la parte de arriba, ahora voy a hacer 2 cadenas, 1, 2, y voy a ir al primer punto que tejí y ahí voy a hacer un punto deslizado. Paso ahí, hago el punto deslizado, hago aquí una cadena y en cada cadena que hice voy a hacer un medio punto. Tengo una y en la segunda cadena un medio punto. Donde tengo el último medio punto voy a pasar ahí y voy a hacer un punto deslizado. Hago una cadena y voy a cortar esta hebra. Y de esta forma ya tengo cubierto aquí el broche. Esta hebra la voy a ocultar aquí. Una vez que oculté aquí esta hebra y la voy a cortar.
Y de esta forma ya tengo aquí cubierto el broche, así queda por la parte de arriba y así queda por la parte de abajo. Ahora vamos a trabajar la base ya de nuestra decoración. Voy a iniciar con una cadena reforzada y a partir de aquí voy a tejer 8 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hago una cadena. Esta cadena es el primer medio punto, entonces dejo pasar 1, 2, en la cadena 3 hago el segundo medio punto y voy a hacer un punto en cada cadena. Ahí ya tengo 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Estos 8 puntos son los 8 puntos cadena que tejí. Debemos tener la misma cantidad de medios puntos que el número de cadenas que tejimos. Ahora en ese mismo punto voy a hacer 2 medios puntos, 1 y 2. Estos puntos son de aumento para girar. Ahora ahí mismo voy a hacer un medio punto. Este medio punto pertenece a la parte de abajo. Entonces tengo el primero, el segundo, así voy a ir en cada cadena. Tengo 3, estamos trabajando por la parte de abajo, 4, 5, 6, 7 y 8 medios puntos. Lo mismo aquí. En esta misma cadena voy a hacer 2 medios puntos, 1 y 2. Y en el primer punto que tejí voy a hacer ahí un punto deslizado. Este hilo ya lo voy a cortar aquí, lo fui ocultando. Esta es la hilera número 1. Vamos a tejer la hilera número 2. Hago una cadena, con eso empiezo, es el primer medio punto. Entonces tejo el segundo, el tercero y así hasta tener 8. 4, 5, 6, 7, 8. Ahora llegué aquí a donde trabajé los 2 puntos de aumento. En cada uno voy a hacer 2 medios puntos. 1, 2 en el primero. 1 y 2 en el segundo. Ahora tejo mis 8 medios puntos del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De la misma forma, aquí voy a trabajar 2 medios puntos en cada uno de estos 2 puntos. 1, 2. Voy al siguiente y también 1 y 2 medios puntos. Voy a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejí. De esta forma tengo terminada la hilera número 2. Voy a trabajar la hilera 3, hago una cadena, en el siguiente punto hago un medio punto y así hasta tener 8. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, aquí ya están los aumentos. En el primer punto voy a tejer, aquí tenemos ahora 4 puntos. En el primero tejo 2 medios puntos, en el segundo 1, en el tercero 2 y en el cuarto un medio punto. Ahora tejo un medio punto en cada punto en los siguientes 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Llegamos a los aumentos. Vamos a trabajar lo mismo que en el otro lado. 2 medios puntos en el primero, en el segundo 1, en el tercero 2 y en el cuarto un medio punto.
cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hasta aquí con la hilera número 3. En la hilera 4 vamos a trabajar nada más un medio punto en cada punto. Entonces empiezo con una cadena y ahora en cada punto voy a tejer un medio punto. Aquí ya no vamos a hacer aumentos, solamente un punto por cada punto de la hilera anterior hasta llegar al final de la hilera. Aquí ya llegué al final de la hilera y en el primer punto que tejí voy a hacer un punto deslizado. Hago una cadena reforzada y voy a cortar esta hebra. Una vez que corté aquí la hebra, la voy a ocultar. Paso aquí. Y aquí atrás ya la corto. Y con estas 4 hileras ya tengo aquí esta base. Ahora vamos a trabajar la parte del cuerno y las orejas. Para trabajar el cuerno y las orejas vamos a usar hebra doble. Entonces aquí lo que voy a hacer es centrar 4 puntos. Voy a doblar así mi tejido y voy a tomar 4 puntos centrales. Paso ahí, hago una cadena, con esto formo un medio punto. Hago en el siguiente el segundo, en el siguiente el tercero y en el siguiente el cuarto. Aquí fui ocultando esta hebra, entonces aquí ya la corto. Ahora giro el tejido, ahora me deslizo al siguiente punto, ahí hago una cadena y en el siguiente punto hago un medio punto. Ahora tengo 2 medios puntos. Giro el tejido, me deslizo al punto siguiente, entre esos 2 puntos paso ahí y ahí vuelvo a pasar y hago un medio punto. Hago una cadena y con esto ya tengo terminado el cuerno. Corto ahí, jalo y ahora vamos a ocultar este hilo. Entonces aquí ya tengo el cuerno. Ahora vamos a trabajar las orejas. De la misma forma, con hebra doble vamos a ir aquí a la esquina. Aquí voy a dejar 1, 2 puntos y voy a tomar 3 puntos aquí. Entonces paso aquí, hago una cadena, en el siguiente punto un medio punto y en el siguiente un medio punto. Ahí tengo 3. Regreso y voy a ir al siguiente punto así como está y hago medio punto, una cadena y voy a recortar este hilo, una cadena. Ahora voy a pasar el hilo hacia atrás y aquí ya lo voy a cortar. Este hilo también lo voy a ocultar. Bueno, aquí ya tenemos la primera parte de la oreja. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Igual con hebra doble dejamos pasar 2 puntos, en el tercero hacemos una cadena, en el siguiente punto un medio punto y en el siguiente un medio punto. Y en el siguiente también un medio punto. Giramos el tejido, vamos al siguiente punto y en la siguiente hilera pasamos así y hacemos medio punto. Una cadena y vamos a cortar esta hebra. Aquí la vamos a ocultar pasando otra vez hacia atrás y esta hebra también la voy a cortar aquí.
y esta de atrás también. Entonces, si se dan cuenta, hicimos 3 puntos en la parte de abajo y uno en la parte de arriba. Ahora vamos a ir ahora con el color blanco y ahí mismo, en el mismo punto donde encajamos con el color rosa, pasamos y hacemos una cadena. Aquí vamos a ir en la primera hilera, pasamos ahí y hacemos un medio punto. En la segunda hilera, donde tenemos solo un punto, también pasamos, y aquí voy a ocultar estos hilos, paso ahí y hago medio punto. Otra vez en la hilera de abajo, pasamos y hacemos medio punto. Vamos a ir nuevamente aquí al punto donde tenemos el punto rosa, ahí pasamos y hacemos medio punto. Vamos al siguiente punto y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos una cadena y podemos cortar esta hebra. De la misma forma vamos a ocultarla pasando hacia adelante y luego hacia atrás. Y esta ya está aquí oculta, así que ya la voy a cortar, las de arriba, que son las de inicio, y también corto esta. Corto estas. Y de esta forma me debe quedar la oreja. Voy a hacer lo mismo en el otro lado, pero ahora como vamos a empezar de este lado, vamos a ir al primer punto, pasamos ahí y así, sin hacer cadena, vamos a donde tenemos el primer punto en color rosa y ahí hacemos un medio punto. En la primera hilera, como lo hicimos aquí, vamos a pasar y ahí hacemos un medio punto. Tenemos dos hileras, una donde hicimos 2 puntos y la otra donde hicimos 1. Entonces, en la primera hacemos medio punto. En la segunda también, donde tenemos solo un medio punto, pasamos ahí también y hacemos un medio punto. En la hilera de abajo también pasamos, hacemos medio punto. Y en la base, donde hicimos el primer punto en rosa, también hacemos medio punto. Vamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Y aquí ya tenemos la segunda oreja. De la misma forma perdemos nuestra hebra, pasamos hacia adelante, después hacia atrás y cortamos. De esta forma ya tenemos aquí las orejas y el cuerno. Ahora vamos a hacer las flores. Para trabajar las flores vamos a iniciar con una cadena reforzada y a partir de aquí tejemos 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos una cadena más para formar un medio punto y ahí en la cadena 10 hacemos 2 medios puntos. A partir de aquí vamos a ir tejiendo 3 medios puntos en cada una de las cadenas hasta llegar a la última cadena. 1, 2 y 3 medios puntos. Voy a la siguiente. 1, 2, 3 medios puntos y así hasta la última cadena. Una vez que llegamos a la última cadena, hacemos una cadena reforzada y vamos a dejar un poquito larga la hebra para coser nuestra flor. Ahora la vamos a formar y con la ayuda de la aguja miren, para formarla tenemos que ir dando vuelta de esta manera como una espiral y así ya nos va a quedar formada nuestra flor. Entonces vamos a coser ahora. Aquí lo que vamos a hacer es coser para que quede fija y no se vaya a deshacer. Y aquí ya tengo tejidas 3 en colores diferentes. Ahora lo que voy a hacer aquí es pegarlas y las voy a colocar aquí
de esta forma, para después poder bordar aquí las pestañas. Entonces vamos a pegarlas así, y esto es lo que voy a hacer ahorita. Lo que voy a hacer aquí es con este pegamento voy a ponerlo y voy a fijar aquí por la oreja. La otra aquí abajo del cuerno. Y la otra en la otra oreja. De esta manera. Vamos a esperar un poquito para que seque. Aquí lo único que voy a hacer ya es bordar las pestañas. Vamos a pasar aquí. Y voy a dejar 1, 2, 3 en el cuarto punto, pero una fila más abajo. Ahí voy a pasar. Paso en el siguiente punto. Y ahora regreso al mismo punto donde inicié. Aquí voy a pasar arriba, una hilera más arriba, de esta forma. Regreso aquí a la esquina y avanzo uno y en el segundo. Ahí paso. Y regreso ahí. Ahora avanzo otra vez hacia adelante. Y aquí paso y avanzo, dejo pasar 1, 2 y voy a salir en el tercero. Ahí. Aquí ya tengo el primero, voy a ir de la misma forma, dejo 1, 2 y en la parte de arriba paso. Ahora salgo hasta acá adelante, me voy a ir uno más adelante, paso ahí. Y voy a regresar al mismo punto. Aquí arriba voy a avanzar 1. De esta forma y regreso aquí a la orilla de la, aquí a la orilla y avanzo otro hacia acá. Ahí está el primero y regreso al mismo punto. Más o menos así. Ahora vamos a rematar nuestra hebra en la parte de atrás. Antes de que se cierre la gasa pasamos y ahí jalamos. Miren, así nos quedan más o menos. Ustedes le van a dar la forma, pero más o menos esta es la idea. Aquí ya voy a perder esta hebra. Y corto. Y miren, así es como nos queda ya terminado nuestra decoración. Ahora lo vamos a pegar en el pasador. Aquí le vamos a poner, aquí le voy a poner un puntito de pegamento para colocar aquí. Lo voy a hacer con el otro de la misma forma. Aquí ya tengo el otro.
Y ahora lo único que vamos a hacer es pegar aquí al pasador que ya tenemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a abrir aquí de esta forma para pegar así. Y miren, entonces lo que vamos a hacer es colocarle aquí alrededor de este, le vamos a poner pegamento. Vamos a centrar nuestra figura y la vamos a pegar aquí. Aquí tengo este otro. Voy a hacer lo mismo. Miren, aquí son dos piezas iguales. Entonces, de la misma forma, voy a poner pegamento. Y miren, vamos a poner uno, va a quedar hacia abajo y el otro va a quedar del otro lado, así. Vean, si yo pongo este así, me quedarían al revés. Entonces va a ser uno, van a encontrarse así, miren, de esta forma, las dos puntas así, y de esa manera para que queden los dos así. Y bueno, aquí ya tengo tejidos dos iguales, como les mencioné. Vamos a colocar uno que será el derecho y el otro que será el izquierdo, de esta forma. Entonces aquí ya tengo terminado. Como pudieron ver, se realizan de una forma muy fácil. Aquí ya tenemos esta idea para accesorios de cabello para las niñas. Quedan muy bonitos, les van a gustar mucho. Si este tutorial les gustó, no olviden compartir el video. Los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho, y al suscribirse no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Espero que este tutorial les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.